Omi yeye masaraguao, 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 lumba lumba se quere, mi yeye masaraguao, lumba lumba se quere, omi yeye masaraguao, omi yeye masaraguao. Soy matancero del barrio de Yumurí, un barrio clásico de la ciudad llamada la Atenas de Cuba, a 4 o 5 cuadras del Parque de la Libertad, el parque principal de mi ciudad natal. A mí me gusta autodefinirme como un cubano reyollo, es decir, de varias generaciones que nacieron en esta isla, en este Caribe nuestro. En mi barrio nací y me crié en medio de los signos dominicales de las iglesias protestantes, de los toques de la santería de Lucumí, de los toques abacuá, de los toques arará, congo, también de los pregones, de los vendedores ambulantes, de los cantos de Punto Guajiro, del cercano Valle de Yumurí. También había una señora que ensayaba arias de ópera o de zarzuelas españolas o cubanas a estudiantes de arte lírico. En mi cuadra vivió Miguel Failde, creador musical del danzón, llamado Baile Nacional Cubano. Conocí a la familia de Aniceto Díaz, el creador del danzonete, a la familia de Damaso Pérez Prado, el creador del mambo. Las comparsas recorrían mis calles, las arrolladoras. Es decir, que la atmósfera de la música más radicalmente nacional y de sus orígenes nutrieron mi vida y mi sensibilidad. Y en esa atmósfera de multiculturalidad, de coexistencia armoniosa, pero repito, juntos pero no revueltos, también disfruté de los productos de síntesis, ¿no?, que se fueron decantando en el contacto de todas estas tradiciones culturales, hábitos alimentarios, etc. Yo estaba en mi banzala, peluzando mi gallina, se me apareció Molina, lo menos que yo esperaba. Mo bella mi, un bambocho, mo ban lobo. Mo bella mío, un bambocho, mo ban lobo. Y yo como buena cubana, como práctica de monte, yo me le escapé a Molina, como si fuera un sinsonte. Mo bella mío, un bambocho, mo ban lobo. Mo bella mío, un bambocho, mo ban lobo. Yo estaba en mi banzala, peluzando mi gallina, se me apareció Molina, lo menos que yo esperaba. Mi abuela era una de las más importantes Iyalorisha matanceras, ahijada de Fermina Gómez, una de las matriarcas de la religión de los orichas en Cuba. Mi tía pertenece a esa tradición, mis primas, la tradición lucumí, a la religión de los orichas. Por la parte varonil, por el lado de los machos, pues mi padre,
mis tíos y primos pertenecen o pertenecían, porque algunos ya se fueron de regreso a Guinea, a la sociedad secreta Abacuá. Y algunos eran jerarcas, jefes, en esta sociedad secreta, en esta fraternidad que nos llegó de Nigeria, de la región del Calabar. También, por supuesto, está la presencia de los cultos arará en mi familia o de los congos. Y la omnipresencia de ese bisabuelo francés que viene cabalgando sobre la memoria de mi familia desde el siglo XIX, a través de mi abuelo paterno, Furé, que siempre insistía y nos recordaba que su padre era francés de Francia. No tengo una visión idealizada, romántica, de mis orígenes, pero sí una asunción eternamente cimarrona. Dije, voy a refugiarme, voy a zambullirme en la fuente profunda de la sabiduría oral. Esa torrentera extraordinaria, cimarrona, donde se refugia desde entonces y sigue refugiándose otra contracorriente, una corriente radigalmente contestataria. Y eso fue que me hizo dedicarme a los estudios africanistas o afrocubanistas, a recoger de los labios de estas bibliotecas vivientes ese otro aspecto de nuestra historia. Hay algunos religiosos que practican el jineterismo pseudo-religioso, valga la redundancia, en búsqueda de dinero, de fula, de verde, de moneda libremente convertible. Hay muchos, la mayoría, que sí son practicantes honestos, que son creyentes sinceros. Y además está ocurriendo algo muy importante para mí. Hay algunos sacerdotes y sacerdotisas que están estudiando más y más el basamento filosófico de estas religiones. Es decir, que en lugar de ocurrir una expansión horizontal, está ocurriendo también ahora una vertical de profundización en el conocimiento de la historia, de los valores éticos y filosóficos que han servido de guía a estas religiones profundamente nacionales, profundamente humanas, profundamente contestatarias y profundamente de reafirmación de la identidad cubana que hunde sus raíces en el continente africano. ¡Hey, hey! Soy cimarrón de palabras, clonador de identidades. Un hambre insaciable de universos me habita. Aquí estoy. Nombro las cosas y me apodero de su esencia al nombrarlas. El haché de la palabra me torna palabra fundadora, iconoclasta y libre. Hija de ignotos reciclajes de la memoria y el olvido. ¡Hey, hey! Soy cimarrón de palabras. Oigan mi voz. Oyaya lumba lumba. Oyaya cuendenganga. Oyaya lumba lumba. Oyaya cuendenganga. Kunanfinda tombo waserere. Muanalunaco wasimenso. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Adiós, Marianguera. Oh, ya, ya, lumba, lumba. Oh, ya, ya, cuendenganga. Oh, ya, ya, lumba, lumba. Oh, ya, ya, cuendenganga. Kunanfinda tombo waserere. Manalunaco wasimenso. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya.
Oh, 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 ya, ya, adiós, Marianguera. Él es un año menor que yo y sin embargo yo siento que Rogelio es el mayor. Es como si hubiera sido destinado a hacer eso, el mayor de un grupo, el elegido, el que sabe qué es lo justo que tiene que decir. Así me ha llegado, ha habido una identificación tremendísima en 50 años casi. Me acostumbré a Rogelio desde los malos tiempos cuando éramos jóvenes y Rogelio siempre fue de la palabra precisa, el que se dedicó a escribir y a leer, el que no maldijo, el que no fue amargo nunca. Y eso fue como un maestro, me fue enseñando a vivir. Ya después se creó una comunicación, una identificación mucho más fuerte. Y entonces era su palabra y me hablaba de paciencia, de humildad y paciencia. Hay que saber cuánta sabiduría cabe en eso de humildad y paciencia. Rogelio yo lo situaría más ampliamente, no solo en la cultura cubana, sino en la cultura caribeña y en la cultura de la diáspora africana en general. ¿Por qué? Porque es africanista y ha aportado mucho a la literatura africana con sus trabajos increíbles sobre de poesía anónima africana, poesía africana en lengua francesa, poesía africana en lengua inglesa, poesía africana en lengua portuguesa. Esa obra de Rogelio es inmensa. Yo creo que Rogelio ha sido uno de esos mensajeros. Ha explorado muy bien en el universo de la cultura africana, desde sus orígenes, de dónde salió cada quien. Ha sabido capaz de establecer un puente. Esos son sus diálogos imaginarios, que es un libro, yo creo que imprescindible para entender qué es la cultura cubana de ahora y de hace 200 años. Yo conocí a Rogelio Martínez Furé con todo el resto de los compañeros del puente en la Biblioteca Nacional. Allí, francamente, lo que había era un emporio de creatividad y Rogelio era muy joven, como éramos todos, iba allí casi todos los días, íbamos todos los días y nos reuníamos en el salón de lectura. Y yo no iba ni pensaba que Rogelio iba a ser además compañero de estudios mío en el seminario de dramaturgia y mucho menos que iba a ser profesor y iba a ser también mío y del resto de los compañeros. Y desde entonces percibí algo que siempre me ha llamado la atención el Rogelio, que es su afán de conocimiento, su poder para asimilar toda una serie de posibilidades de la cultura, no solamente nuestra, sino de la cultura internacional. Furé es alguien dedicado a la investigación, con un gran amor a la historia de Cuba, pero al mismo tiempo Rogelio se dedicó a explorar las fuentes anónimas del antecedente africano de la cultura cubana, concretamente al mundo literario, al mundo de la poesía, porque ya a principios de los años 60 Rogelio tenía un cúmulo enorme de traducciones de poesía yoruba y este fue el primer tomo que publicó José Mario Rodríguez, director de Ediciones del Puente, alrededor de 1962 o 63. Fue un acontecimiento porque verdaderamente en Cuba conocíamos los trabajos de investigación de don Fernando, del gran sabio cubano, de su gran discípula Lidia Cabrera, de otros muchos. Y Rogelio revelaba una zona que complementaba de alguna manera todo lo que habían fundado ellos dos. Empezaron a hacer visto la formación de los del puente por sus preferencias sexuales. No nos dimos cuenta que tenía que ver también con el peligro, porque muchos empezamos a utilizar el Spectrum y a hablar de ¿cómo se llama?, de lo que estaban haciendo los negros en los Estados Unidos. Y empezó a correrse el peligro de que no, la revolución entre nosotros acababa el prejuicio racial, que ya con eso no había, porque todos éramos iguales. Y se creyó que eso ejercíamos un mal ejemplo para el resto de la sociedad. Y entonces vinieron las presiones, y entonces había que desaparecer el puente, y por supuesto desapareció el puente. Cada vez que escucho la palabra tolerancia, se me erizan los pelos. Yo creo que frente a las diversidades culturales y a